Buenas tardes a todas, una vez más, a aquellas nos pille confesadas. Hoy os traemos, como habréis visto en el título, un episodio súper original que va a tratar sobre la relación entre las religiones y el mundo audiovisual. Y nos hace mucha ilusión presentaros a nuestra invitada, que es un gran honor que haya aceptado venir y participar en esta entrevista con nosotras. Así que bueno, ahora Rodri os la presenta. Hoy tenemos con nosotros a Elena Cueto Novella, licenciada en Historia por la Universidad de Oviedo. Elena ha dedicado gran parte de su vida al estudio de las mitologías en el Mediterráneo, sobre todo a la griega, aunque su punto fuerte es la mitología nórdica. De hecho, ha escrito un libro titulado El verdadero mundo vikingo, donde nos relata muchas curiosidades sobre estos hombres del norte que vivieron en la Edad Media. Pero su verdadera pasión es el mundo de la divulgación histórica y mitológica. En redes sociales es conocida como El Anya y en sus vídeos y directos se dedica a destripar los videojuegos, el mundo del cine, para contarnos qué hay detrás, qué mitología e historia hay detrás. Un verdadero placer tenerte aquí con nosotros, Elena. Muchas gracias por haber venido. El placer es mío, me encanta, estoy enamorada de esta pequeña introducción. Es que, de verdad, gracias de corazón. Y bueno, a ver qué vamos a hablar. Pues vamos allá entonces con la entrevista. Para centrar el tema que vamos a tratar hoy, vamos a empezar por una pregunta sencillita. ¿Qué influencia han tenido las religiones en el mundo de los audiovisuales? Música, cine, películas, videojuegos. A ver, sin ningún tipo de dudas, la literatura, la música, el cine y el entretenimiento en general siempre han estado interesados en lo que es la religión y la mitología. Eso no nos cabe ninguna duda porque no dejan de ser historias, no dejan de ser leyendas que se contaban pues, para describir determinados acontecimientos, como puede ser la erupción de un volcán, como puede ser, por ejemplo, la lluvia o una tormenta. Dejaban, por tanto, pues volar la imaginación y para las artes audiovisuales no vamos a negar que eso ya es medio guión hecho, ya lo tienes, o sea, ya tienes la base. Y también podemos ir un poco atrás en el tiempo y tenemos artistas como Rubens, Tintoretto, incluso Veronés, que se fijaron en la mitología para hacer sus grandes obras, o incluso escritores como por ejemplo Shakespeare, Shelley, Borges o Asimov, que toman como referencia una historia y sacan su propia versión. Se apoyan, podría decirse que se apoyan en las creencias, en las tradiciones, en las costumbres y le suman el entretenimiento y cierto dramatismo, ¿no? Pero vamos, que como siempre digo, las religiones están presentes en nuestro día a día. Por ejemplo, si vamos a un centro comercial, ¿qué vemos? Nike, vemos Hermes, vemos Pandora o el Starbucks con el logo de la sirena. Y si, por ejemplo, vamos al taller, pues nos vamos a encontrar con las sandalias aladas de Hermes o con el tridente de Maserati o incluso en el supermercado con las conservas, ¿no? De Helios, de Ero, que quieras que no dices, ostras, si es que lo tenemos en nuestra vida cotidiana. Y bueno, menciono personajes de la mitología griega porque es lo que tenemos más cerca, lo que tenemos tan presentes. ¿Y consideras que en concreto los videojuegos han podido crear comunidades sociales interesadas en mitos y en leyendas de diferentes culturas? Hombre, sin ningún tipo de duda, yo te digo que, por ejemplo, no hay que irse muy lejos. Se puede ver en los videojuegos, en el cine, en la música. Te metes en las redes sociales, te metes en Twitter, te metes en Instagram y lo ves. Porque realmente los seres humanos somos seres pues sociables. Necesitamos hablar con otras personas, necesitamos interactuar y más cuando una cosa nos gusta, que llegamos al punto de obsesionarnos. Cuando cogemos una cosa por banda es como no se para, no se frena.
Y en este caso hay muchísimos foros, hay Discords abiertos a todo tipo de personas y gustos. Por lo que yo he visto en el campo de los videojuegos, pues podemos encontrar de distintos géneros, de distintas categorías. Tenemos de historia, pero de gestión, de estrategia, como pueden ser los Civilization, los Imperium o el Total War, con trama histórica, como los Assassin's Creed, que por cierto, voy a hacer un inciso, porque la carrera, me acuerdo que tenía un compañero de clase que estaba súper obsesionado con el Assassin's Creed, y tenía como optativa historia del arte, y varios, historia del arte del Renacimiento, y varios nos apoyamos en el Assassin's Creed 2 para estudiar de cara al examen. O sea, fijaos el nivel del videojuego, y estoy hablando del año 2009, puede ser 2010, que todavía los videojuegos no estaban planteados como, o sea, sí que existían, pero la gente no los veía como algo divulgativo, porque es algo muchísimo más reciente. Y me acuerdo que, por ejemplo, con la carrera no había apenas, por ejemplo, vídeos en YouTube y foros, pues había de frikis, pero era una pequeña minoría. Ahora es increíble lo que tenemos, lo que podemos encontrar, porque también tenemos de trama histórica como el Assassin's Creed con Ezio, pero también de mitología grecorromana, de esto que curioseas, egipcia, nórdica, gente que ha vuelto a jugar al Age of Mythology después de muchísimos años, el Faraón, que han sacado ahora un remaster o un remake, de los Titan Quest, Van Saga, Skyrim, o sea, es increíble la cantidad de juegos que unen a las personas, que se crean comunidades en torno a esos juegos y además influyen en que la gente quiera investigar, quiera saber, quiera aprender. Incluso también se podría decir que ahora con los videojuegos, con la televisión, con el cine, podemos decir que han sacado nuevas mitologías, esas llamadas mitologías modernas. Yo, por ejemplo, cuando alguien habla de Star Wars, a mí se me viene a la cabeza esa mitología que ha sacado Star Wars, al igual que en su momento Tolkien con El Señor de los Anillos. Han creado verdaderos escenarios, lores, que la gente cree en esos personajes. Y lo vemos en The Witcher, lo vemos con el World of Warcraft, lo vemos incluso con el League of Legends, que mucha gente, no, es que son juegos competitivos y ya está, pero es que te pones a leer la historia y dices, pero es que se puede sacar una mitología de aquí. Hay un lore gigantesco. Y es que increíble. Ya simplemente Lovecraft, quiero decir, la mitología de Lovecraft, exacto, una mitología riquísima y súper abundante. Y tengo que decir que uno de esos que han vuelto a jugar a Age of Mythology he sido yo. Sí, ¿no? Sí. Y ya que es un muy buen juego, ¿eh? Sí, muy buen juego. Y ya que estamos hablando de volver a traer estas civilizaciones, estas culturas, ¿crees que todo este mundo audiovisual ha podido convertir culturas que estaban olvidadas o quizá más reducidas en un punto mainstream? A ver, yo creo que sí. Sabemos que el hecho de abrir y ampliar determinados mundos o actividades tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, tiene sus puntos negativos y positivos. Por suerte o por desgracia, el mundo académico se está transformando. De eso no cabe ninguna duda. Hay gente que lo puede odiar o hay gente que lo puede amar, pero eso lo vemos completamente en el tema de la divulgación. Mejor o peor, pero ahí está. Muchos profesionales se quejan de que abrir este campo a todos los públicos pues no puede ser del todo bueno. Yo por mi parte, pues creo que ambos mundos pueden convivir. Lo comenté ya en varias ocasiones. El mundo académico centrado a profesores, centrado a alumnos, a estudiantes, y el de la divulgación, que creo que puede ser apto no solamente para niños jóvenes, sino con adultos que desean aprender y que posiblemente sin internet y estos nuevos trabajos pues no les hubieran dado el gusanillo. En este caso lo mainstream puede ser bueno. Se abre pues a todo el mundo y se puede disfrutar de un mito y una leyenda desde mil perspectivas. El problema es que lo mainstream pues trae cientos de historias, de versiones inventadas.
y mucha gente cree lo que ve. Desde mi experiencia, yo lo he visto con el God of War. He subido varios vídeos de God of War, he jugado la saga y pues he ido comentando pues lo que se veía en el juego, seres mitológicos, escenarios, intentando hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pues bueno, en el God of War hay un personaje que se llama Kratos con K, que es el personaje principal. Nuestro protagonista es un personaje ficticio, es hijo de Zeus y una mortal llamada Calisto. Es un reputado espartano que lleva a su tropa a luchar contra los bárbaros. El tema es que va perdiendo en la batalla y decide pedir ayuda al dios de la guerra, a Ares. Kratos sirve a Ares y se lía parda. El hecho es que, bueno, no voy a destripar por si alguien quiere jugar, pero resulta que se lía parda y Kratos con K acaba cargándose a medio panteón olímpico. Bueno, pues sabemos que algunos poetas mencionaron un Kratos con C, que era hijo de Estigia y que ayudó junto a sus hermanos Nike, Bia y Celo a Zeus durante la gran guerra de los olímpicos contra los titanes, la titanomaquia. Pues bien, mucha gente me escribe y me pregunta que si el Kratos con K existió. Por eso muchas veces se deben separar ambos mundos, el mundo del entretenimiento, del académico y de la divulgación, e intentar forzar que la gente que dice, ostras, pues me gusta mucho Shumatsu no Valkyrie, que está muy de moda, me gusta mucho Shumatsu no Valkyrie y quiero saber más de todo, quiero saber más de Hades, pues ya ir a temas más centrados en la divulgación y con autores que tengan conocimientos, que sepan, porque de nada vale decir, no, es que Hades pues era un dios bueno. No, hombre, no. Tienes que justificarlo de alguna manera, ¿no? Pues sí. ¿Y crees que dentro del mundo audiovisual la diversidad religiosa está representada o sientes que siempre son las mismas religiones, mitologías? A ver, si te soy sincera, parece que una y otra vez tenemos la moda cíclica con la cultura y las religiones. Me explico, cada cierto tiempo tenemos a los templarios en todas las librerías y en las carteleras. De vez en cuando, pues cada X años, ostras, aparecen los templarios, el santo grial y una cosa y otra. Y luego los cátaros, y después los egipcios, y luego la Segunda Guerra Mundial, y luego vamos a meternos en el periodo entre guerras, y hay que sacar a Hitler. Y luego de vez en cuando pues salen alienígenas. Y después volvemos a los templarios. Y seguimos con los mesopotámicos, y así es. Y en la religión yo creo que pasa un poco igual. Tenemos por un lado a los germanos, a los nórdicos, porque la religión mola, no vamos a negarlo, y de ahí que hayan nacido tantísimos videojuegos y tantísimas historias. Tenemos Warcraft, tenemos Warhammer, tenemos El Señor de los Anillos, que beben completamente de la mitología germana y nórdica, porque está bien, mola, es entretenida. Pero luego cuando te pones a estudiarla dices, pues no es tan molana como yo me pensaba, es bastante más compleja, ¿no? Pero bueno, lo que estaba diciendo, que estaba hablando de los nórdicos. Y luego tenemos a los egipcios y sobre todo el mundo grecorromano, que es lo que tenemos en casa. Es cierto que las culturas que tenemos más cercanas y nuestras costumbres, nuestras tradiciones beben, es normal tenerlas presentes, pero sí que se echa un poco de menos lo que es la variedad, el amor pues por la naturaleza de los inuit, que justamente lo estaba pensando el otro día, y es que los inuit es una religión muy bonita, al igual que la norteamericana. O el gran panteón de los dioses chinos, que tienen hasta un dios de los estudiantes que opositan. Tenemos un dios, el budismo, con Buda, que además, junto con el hinduismo, creo que están enfocadas a una minoría. Culturas como la maya o la azteca no las tenemos muy en cuenta aquí en Occidente, y son increíbles. Falta más y necesitamos salir de esa sota caballo rey. Sobre todo, justamente estaba leyendo un tuit esta tarde que hablaban de
de la filosofía, la psicología, de que hace 2000 años que la gente no se tomaba pastillas y estas cosas. Y yo creo que tenemos demasiado las frases estas de Mr. Wonderful o Mrs. Wonderful, los tenemos muy presentes y el problema es que mucha gente usa el hinduismo, el budismo para justificar esos comportamientos. Pero es eso, tenemos los nórdicos, germanos, tenemos la cultura grecorromana de la que nos empapamos. De vez en cuando aparece alguna japonesa, porque como a la gente le gusta el anime y el manga, pues sí, de vez en cuando, pero sí que se echan en falta más, sin duda alguna. Antes decías que muchos de tus seguidores o gente por internet te preguntaba cosas de los videojuegos. Sabemos que cada vez más, gracias a Dios, los videojuegos tienen gente en sus filas, pues historiadores, arqueólogos, y cada vez son más históricamente pues fiables, ¿no? Correctos. Sí. ¿Crees que los videojuegos y el cine, en cierto modo, también hacen una importante labor educativa? Yo opino que sí. Sin ningún tipo de dudas, creo que hacen una buenísima labor, porque hablo de los videojuegos, que es lo que más conozco. Creo que han sufrido una grandísima transformación. Recuerdo que durante mucho tiempo los videojuegos se veían como algo negativo, como algo que no era bueno, que apartaba a los estudiantes del estudio y también de la socialización. Pero ahora es totalmente opuesto. Los videojuegos pueden llegar a enseñar y muchos profesionales, muchos profesores los utilizan como herramientas de trabajo. Lo estamos viendo con el Assassin's Creed o con el Minecraft, ¿no? Incluso está habiendo muchísimas conferencias, muchas ponencias de personas dedicadas a los videojuegos que ya están impartiendo cursos a profesores para el uso de estas herramientas. Y los videojuegos también ayudan en el desarrollo social de los chavales, siempre y cuando pues, sea un consumo responsable. Los videojuegos y el cine y las series también aportan una actitud pues, activa, participativa. No es lo mismo pues, que estés en clase y te estén hablando 50 minutos sobre la Casa Plantagenet a que te enseñen la película del León de Invierno, Ricardo Corazón de León o Robin Hood. Digamos que te meten ese componente de curiosidad, de querer saber más, aunque sea una película y se tomen sus licencias, ¿no? O el propio, como estaba mencionando antes, el propio God of War, que he conocido muchísima gente joven que ha jugado y que ahora que quiere leer libros sobre los dioses griegos y los nórdicos. Le han metido en la cabeza ese chip de que quiero saber más, de que quiero conocer. Y los videojuegos, la música, por ejemplo, Pascu y Rodri han hecho una labor maravillosa, pero fascinante con los dioses griegos, nórdicos, egipcios y bueno, también con los sumerios. Y eso, he conocido muchísima gente joven que los está conociendo y lo está descubriendo, que igual de otra manera no se hubiera podido conseguir. Y es eso, que tomas como base, es esa semillita de que dices, ostras, esto me llama la atención. Y como os decía antes, nos obsesionamos con un tema y nos machacamos, queremos saber. Y es eso, tú siembras, metes ese germen, esa semillita de, oye, Hades, ostras, pues ahora voy a buscar a este autor, voy a buscar a este mitólogo que me han dicho que es muy interesante, que se enfoca en el dios del inframundo. Y ya está. Gracias a los videojuegos, a la música, estás haciendo una labor que es entretener, pero también estás acercando. Y aparte de generar interés, ¿crees que los videojuegos pueden incidir en las creencias religiosas de una persona? En el sentido de que se pueden servir de herramientas proselitistas. Ostras, sin ningún tipo de duda. De eso no hay ningún... Yo no creo que haya ningún tipo de duda. Evidentemente cada uno tiene su opinión, su forma de pensar, pero es igual que la historia, que se puede utilizar para enganchar y manipular a la gente para ciertos acontecimientos, para intereses. Leí hace bastante tiempo, un artículo de que el cine es una herramienta capaz de influir en la conducta, en la personalidad y en las creencias de la gente, de una persona.
por tanto goza de muchísimo poder, tanto para la política como para la religión. De ahí que sea un arma muy peligrosa porque puede manejar la mente y las emociones de una persona. Si quieres hacer una película donde X religión o X cultura es peligrosa, tendrás a miles de espectadores dándote la razón y creando odio. Ese es el problema, porque todos sabemos que la gente ve una película y se piensa que todo es de verdad, sino que se lo digan actores como Joffrey, el de Juego de Tronos, que era un actorazo, o sea, y solo hay que verlo en la serie, pues parece ser que dejó el mundo de la interpretación con todos los mensajes terribles que recibió de los fans de la serie. Sí, algo así había leído yo también. No sé si será mentira, yo me lo comí con patatas, ¿eh? No miré si era verdad o mentira, pero me llamó muchísimo la atención. Ya. Sí, en verdad se utiliza un montón como herramienta de propaganda, ¿no? Pero nunca, no sé cómo, hasta qué punto es efectivo en cuanto a las creencias religiosas. Porque claro, no es lo mismo una ideología que una creencia religiosa. Claro. Para mí. Entonces, sí, me parece muy buena tu respuesta. Gracias. Y además también hay que tener mucho cuidado porque la gente se lo cree todo, pero muchas veces también se cree los guiones inventados por los directores de cine o por lo que sea, ¿no? Yo estaba pensando... Lo estamos viendo con las IAs, perdóname. Sí, totalmente. Lo de las IAs es increíble. Totalmente. La gente se lo come con patatas. El otro día vi un tuit de un chico que ponía una especie de cartel de Heidi y era todo gente de color. Y había sido programado con una IA y simplemente lo que quería era meter cizaña. Eran mensajes racistas y xenófobos. Sí, totalmente. Yo estaba pensando también en, por ejemplo, la película de Troya, ¿no? Esa película tan famosa que, bueno, los que sabemos un poquito sobre mitología griega sabemos que históricamente o mitológicamente no es tal. Pobre Menelao. Pero, ¿realmente tenemos que criticar que no sean tan fieles? Yo, por ejemplo, y aquí me voy a mojar, yo creo que es simplemente una película, hay que disfrutarla como es y ya está, o sea, no tenemos tampoco que meternos más allá de si es históricamente incorrecto esto o lo otro. Pero, ¿qué crees tú? Yo, bueno, tengo que decirte que tardé muchísimo tiempo en ver Troya, ¿eh? Veía los primeros minutos y digo, yo no puedo, no se parece nada a lo que yo leí, ¿no? Y al final acabas viendo y te gusta. Porque si lo ves desde una perspectiva y dices, mira, no voy a sacar aquí a relucir que si conozco esto, que conozco esto otro. Simplemente voy a disfrutar. Y la ves y dices, pues está guapa, está entretenida, que es lo que tiene que hacer una película. Entretenerte y evadirte durante 1 hora y media, 2 horas, 3 horas. Es así. Y luego la universidad, en tendencias historiográficas, uno que era de Grecia y Roma, la profesora nos recomendaba ver Troya, que tenía muchos fallos, tenía muchos errores, pero que era una buena película. Y a mi modo de ver es muy buena película. O sea, bueno, ponen a Menelao bastante mal, pero bueno, no voy a meterme en ello. Pero yo creo que las películas, las series, no pueden ser 100% reales. Porque vamos a ser, ahí está la magia del mundo audiovisual, que pueden hacer cualquier adaptación de una historia. Y normalmente tienden a atraer la atención del espectador. Es lo que quiere la gente. O sea, cuando ves una película quieres entretenerte, quieres pasártelo bien, o quieres llorar, quieres reír, o quieres cantar, o lo que sea. Y eso es el motivo de una película. Aunque sí es verdad que hay versiones que echan para atrás. Y que solamente hay que ver lo que están haciendo pues con Cleopatra. Que yo veo a todos los historiadores, arqueólogos, egiptólogos, que en plan, ay Dios mío. Pero, o sea, ya incorporan en Netflix, que es elementos de ficción. Entonces ya dices, es que no puedes decirles nada, no puedes debatirles nada. Y es que además, ¿no crees que también los directores de cine son un poco los nuevos mitógrafos? Quiero decir, estamos diciendo que
que claro, no es fiel al mito, pero es que mito, porque en Grecia Claro. hay 80 variedades de cada mito. Exacto, es lo de siempre cuando hablamos de Medusa, que Medusa, unos poetas la describen de una manera y otros de otra. Nos quedamos con una imagen y parece que siempre así, pero no, es que hay un desarrollo de esos personajes. Claro, no era lo mismo un poeta de X siglo y otro siglo, no es lo mismo de una zona y de otra zona, porque tú cuando te cuentan al principio los mitos, cómo se hablaba, se contaban, se hacía de manera oral y luego se transcribió. Pero, ostras, cuando jugamos al teléfono escacharra o al teléfono roto, lo que se dice a cómo se termina, pues ahí están los mitos. Pues efectivamente los directores podrían ser los nuevos poetas, que nos sacan otra versión de ese mito. Y bueno, tú lo entiendes y dices, ¿te puedes enfadar? Te puedes enfadar, porque te puedes enfadar con cualquier cosa. Pero con el tema de la historia y la mitología, pues hay que pensar que es una película. Y mucha gente eso se lleva a grito al cielo por el tema de Cleopatra. Pues mira, es un elemento de ficción. Luego hay otra gente que se lo cree, o sea, que lo vende como un documental o vende la historia y no es así, lo ha sacado de un libro. O por ejemplo, a mí me pasa con 300. 300 es una de mis películas favoritas y yo conozco historiadores que no les puedes hablar de 300 porque les parece un producto horrendo. Es terrible, que hacen más mal que bien. Y yo pienso, digo, es todo lo contrario. 300 es la película de 300 de Zack Snyder, es una copia del cómic de Frank Miller. O sea, cada imagen está sacada del cómic. Y pensamos, ay, es que los espartanos, 300, menuda fantasmada. Está sacado un cómic. ¿Y tú qué crees? ¿Que Heródoto también te lo estaba diciendo? De verdad, o sea, ¿es todo real lo que te escribió Heródoto? Porque cuando Heródoto decía, bueno, escuché, bueno, esto es lo que se cuenta, como Tucídides, que hablan de que es el padre de la historia y se guiaba por lo que comentaba la gente. Que no puede ser, la historia no se puede hacer 100% real. Bueno, y continuando con este tema, estamos hablando de cómo los productores y guionistas como que tienen ese poder, ¿no? de hacer más visibles algunas religiones o que se pongan de moda, ¿no? Por ejemplo, con 300, cuando salió la película, todo el mundo, o ahora con Cleopatra, ¿no? Como están atrayendo la atención al mundo del antiguo Egipto. ¿Qué religión o qué religiones crees que ahora mismo están en auge dentro del mundo audiovisual y cuál crees tú que puede tener mayor presencia en un futuro? A ver, yo creo que hay dos que no pasan de moda y van a estar ahí pese a quien le pese. Es la grecorromana y la nórdica. Y últimamente, pues eso, lo vemos en el cine con The Northman, que fue además una de las películas más vistas del 2022. Tenemos por otro lado libros que no he leído, que tengo que hacerlo, como de Percy Jackson, o la serie basada en el manga de Sumatsu no Valkyrie, Record of Ragnarok, que va tocando distintas mitologías y distintos personajes históricos, semilegendarios o no, pero además del mundo asiático. Y yo creo que igual se pone aún más de moda gracias al anime, porque cada vez hay más gente que coquetea, que simpatiza. Yo creo que la japonesa y la china van a pegar un subidón. Evidentemente también con los cómics. No vamos o sea, los cómics también están muy presentes. Tenemos DC, que está a tope jolín, madre mía. En DC tenemos eso, a los griegos como Wonder Woman o Shazam, que últimamente lo enfocan a personajes y mitos griegos. O por ejemplo tenemos Marvel, que está con los Eternals, que ya Eternals ya te va metiendo además personajes de otras mitologías, y Thor. Entonces, y además
también yo creo que va a jugar un papel muy importante en qué se van a inspirar el próximo Assassin's Creed y el próximo God of War. Y además no vamos a olvidar que pronto va a salir un juego que se llama Midland, que parece ser que va a ser como el God of War, pero de la cultura mesoamericana. Entonces también, a ver, porque además tenemos muchísima gente de Latinoamérica que está ansiosa y que quiere que su cultura salga, se extienda, se expanda, que se dé a conocer. Son tan ricas esas culturas. Son tan bonitas y tan curiosas. Sí. Bueno, pues desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Así que no haber sido muy aburrida. No, por favor, ha sido interesantísimo. Así que te damos las gracias de corazón. Y tengo que pediros disculpas, tengo que pediros perdón porque estaba intentando hablar y tengo a la Peque que me va a salir saltimbanqui porque la tengo en la hamaca, se despertó y se puso a escalar y entonces yo estaba mirando para vosotros y con la otra para la Peque, por eso igual hubo algún momento de parón o de que normal. Te has cambiado de tema así tan radical. Lo importante es lo primero. Ha estado muy bien. Así que nada, nosotros nos despedimos ya y nos vemos el próximo domingo en otro episodio. ¡Hasta luego!